Hoy abrimos una nueva carpeta. Bienvenidos a Voces del Crimen. Alemania, 1922. A las afueras del pequeño pueblo de Gröbern, en la región bávara de Ingolstadt, se encontraba una aislada granja conocida como Unterkaifeck, rodeada por un espeso bosque y kilómetros de silencio. Allí ocurrió uno de los crímenes más perturbadores y misteriosos de la historia alemana. 6 personas fueron brutalmente asesinadas. No hubo testigos, no hubo arrestos. Lo que sí hubo fue un rastro de detalles inquietantes, señales de vigilancia previa y una atmósfera tan macabra que aún hoy, más de 100 años después, el eco de ese crimen resuena entre las sombras. Unterkaifeck no era un lugar como cualquier otro. Su nombre incluso resulta curioso. Kaifeck era una pequeña localidad y Hinter significa detrás de. Detrás de Kaifeck, como si ya desde el nombre se anunciara un lugar apartado del mundo, un rincón olvidado entre los árboles donde lo impensable estaba a punto de suceder. Allí vivía la familia Gruber Gabriel. Andreas Gruber, un hombre rígido, controlador, que ya tenía 63 años. Su esposa, Cecilia, de 72, solía mantenerse en segundo plano. Vivían con su hija, Victoria Gabriel, viuda de guerra, de 35 años, y sus 2 hijos pequeños, Cecilia, de 7 años, y Joseph, de apenas 2. También trabajaba con ellos una joven criada llamada Maria Baumgartner, que apenas había llegado el mismo día de los hechos. A simple vista, era una familia común en el campo. Pero la tranquilidad era solo una fachada. Victoria mantenía una relación incestuosa con su propio padre. Ya había sido denunciado años atrás, e incluso ambos fueron a prisión brevemente por relaciones inmorales. Se cree que el pequeño Joseph podría haber sido hijo de Andreas, aunque Victoria insistía en que el verdadero padre era un tal Lorenz Schlittenbauer, un vecino que también estaría implicado en la historia de una forma perturbadora. Días antes del crimen, ocurrieron cosas extrañas. Andreas Gruber le comentó a varios vecinos que había descubierto huellas en la nieve que llevaban desde el bosque hacia la casa, pero no había huellas de regreso. También encontró el periódico de Múnich que nadie en la casa recordaba haber comprado. Llaves desaparecidas, pasos en el ático, puertas abiertas sin razón. Y sin embargo, no alertó a la policía. Quizás pensó que era paranoia, o quizás ya era demasiado tarde. El 31 de marzo de 1922. Ese día llegó Maria Baumgartner, la nueva criada. Su hermana la acompañó hasta la granja y fue la última persona en ver con vida a la familia. Esa noche, alguien atrajo uno a 4 miembros de la familia al granero. Allí, los mataron con una herramienta agrícola, posiblemente un azadón o piqueta. Primero Andreas, luego su esposa, Cecilia, después Victoria, y finalmente la pequeña Cecilia, de solo 7 años. Los cuerpos quedaron amontonados, cubiertos con paja y tablas. Luego el asesino entró en la casa. Allí mató a Joseph, el niño de 2 años, en su cuna. Y por último, a María, la criada que apenas llevaba horas trabajando allí. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta 4 días después. Fue el 4 de abril de 1922 cuando los vecinos comenzaron a preocuparse. Nadie en la granja había sido visto en días. La pequeña Cecilia no se presentó a la escuela. La lechera del pueblo notó que nadie había recogido el pedido.
Un grupo liderado por el vecino Lawrence Schlittenbauer, acompañado por otros aldeanos, decidió entrar en la propiedad. Lo que encontraron fue el horror puro. Los cadáveres de Andreas, Cecilia, Victoria y la niña estaban apilados en el granero, semiocultos. Dentro de la casa, Joseph y María yacían sin vida. Pero algo aún más inquietante sacudió a los investigadores. Alguien había estado viviendo en la granja tras los asesinatos. El ganado había sido alimentado, las comidas cocinadas, la chimenea encendida. Incluso se dice que se usó pan de la despensa. El asesino se quedó en el lugar del crimen. Las autoridades se encontraron con una escena espantosa, pero profundamente contaminada. Para cuando llegó la policía, muchas personas ya habían entrado, movido cuerpos e incluso limpiado partes del granero. Se interrogó a cientos de personas. Se recogieron pruebas, pero estamos hablando de una época en la que la criminología forense era prácticamente inexistente. Las cabezas de los cadáveres fueron enviadas a Múnich para analizarlas, pero nunca regresaron. Sí, leíste bien. Las cabezas desaparecieron misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial. El arma homicida fue encontrada años después escondida en el ático del granero. Un Kreuzhaken, una especie de azada adaptada para matar. Sin embargo, lo más macabro no era la sangre, era la historia detrás de las paredes. Lorenz, el vecino que encontró los cuerpos, fue también una de las principales figuras señaladas por la comunidad. Él decía haber tenido una relación con Victoria y aseguraba ser el padre de Joseph. Aunque los investigadores no pudieron probarlo, su comportamiento dejó muchas dudas. Entró a la casa como si ya supiera lo que encontraría. Liberó al ganado, tocó los cuerpos y cuando le preguntaron, simplemente respondió que lo hizo para ver si aún vivían. Algunos testigos afirmaron que tenía motivos pasionales y hasta económicos para asesinar a la familia. Otros pensaban que fue un castigo divino por el incesto entre Andreas y su hija. Pero nada fue probado. La policía nunca identificó al culpable. No hubo arrestos, no hubo juicio. En los años posteriores, el caso Hinterkaifeck se volvió leyenda. Algunos creyeron que fue un vagabundo, otros un antiguo enemigo. Incluso se habló de rituales ocultistas. El granero fue derribado poco después, pero el eco de los gritos y el misterio quedó grabado en la tierra. Y el expediente aún hoy sigue abierto. Más de un siglo después, los muros de la granja Hinterkaifeck ya no existen. Pero el silencio que dejaron sus 6 víctimas aún retumba entre los árboles del bosque bávaro. Nadie fue condenado, nadie confesó y quizás nadie lo hará nunca. El asesino desapareció sin dejar rastro, o tal vez se quedó entre los que fingieron ser inocentes. Hoy, el misterio sigue abierto como el viejo camino hacia la granja, cubierto de polvo, dudas y sangre. Suscríbete, comparte el miedo. Esto es Voces del Crimen.